Hola, soy Juan Carlos Rubio, director y autor de teatro. Me ha invitado Festelón a que participe en este ciclo en el que otros compañeros están contestando a preguntas que habéis enviado por Instagram o por WhatsApp o por Facebook para conocer detalles de mi vida o de mi punto de vista sobre la vida, cosa que me da un poco de pudor, pero al mismo tiempo os agradezco muchísimo. Festelón es un festival que realiza una labor increíble fuera de nuestro país. Cada año, gracias a todo el equipo que capitanea Maribí, toda esa gente que lucha con tantísima energía y con tanto amor al teatro, gracias a ellos podemos mostrar en Londres algunas de las obras que ese año hemos creado aquí en España. Yo tuve la suerte de participar en 2 ediciones. La primera estuve allí con ellos con las heridas del viento, y la segunda vez un texto mío, Arizona, también estuvo allí, maravillosamente dirigido por Ignacio García, que también ha participado en estos encuentros y que me presentó y al que mando un abrazo muy grande, Ignacio, igual que al resto de los compañeros. No voy a hablaros de la situación que estamos viviendo porque es de todos conocido. Ya sabemos lo que es esta pandemia, dónde nos ha colocado. Espero que nos sirva para algo positivo, reencontrarnos con un poco de nuestro silencio, un poco de nuestras necesidades, pero no me quiero extender en ello. Voy a pasar directamente a contestar a estas preguntas y solamente desearos que salgamos de esto de la mejor manera posible, lo antes posible, y que nos haya dado un impulso para seguir viviendo, que es lo más importante. Voy a contestar. La primera pregunta que me hacéis es qué papel prefiero, si el de guionista o el de director de teatro. La verdad es que desde que empecé a dirigir en el año 2005, por casualidad, mira, precisamente aquí tengo la obra Humo, con Juan Luis Galiart de Kitty Mamber, esa fue la primera vez que yo dirigí un espectáculo teatral. Yo no tenía intención de dedicarme a la dirección, tampoco tenía intención en un principio de dedicarme a la escritura. Yo era actor y fui saltando digamos, de especialidad en especialidad, un poco por una mezcla de curiosidad y de azar. Pero a la pregunta de qué me gusta más, yo contestaría que me parece una consecución lógica la una de la otra. Me encanta escribir, pero me encanta poder reescribir desde el escenario con los actores, con todo el equipo que participa en una obra de teatro, reescribir mi texto. Para mí es una labor de edición la que yo hago cuando estoy dirigiendo. Por lo tanto, las veo muy cercanas. Me divierten las dos. En el fondo es un regalo poder contar historias, ya sea escribiendo o sea dirigiendo. ¿Qué faceta te ha aportado más a tu profesión? ¿La creatividad del guionista o la gestión del director de teatro? Es que creo que todo lo que hagas te aporta, ¿no? Yo soy un curioso nato, me tiro toda la vida intentando caminar por territorios que no he pisado, y la verdad es que creo que cualquiera de las facetas que tienen que ver con mi trabajo me aporta a nivel profesional y a nivel personal. Estas dos partes de nuestro ser no pueden estar separadas y no quiero que lo estén, ¿no? Así que en ambas facetas me divierto, aprendo y creo que me aporta esta profesión maravillosa que hemos elegido. ¿Cómo crees que se resentirá el teatro después del coronavirus? Bueno, estas preguntas yo no sé, no soy, mira, adivino no soy. La verdad es que no tengo una bola de cristal. Creo que es mejor no tenerla, porque quizás saber todo lo que nos va a ocurrir en la vida sería peligroso. No lo sé, creo que en este momento, claro, las artes escénicas, todas las actividades en vivo se han paralizado, pero confío y conozco la capacidad del ser humano de recuperación. Hemos salido de terribles guerras mundiales, hemos salido de otras pandemias históricamente, hemos salido de muchas cosas y el teatro ha seguido estando ahí. No solo el teatro, la cultura ha seguido estando ahí como ese gran aliado del ser humano, ese alimento para nuestra alma. Por lo tanto, yo estoy convencido, aunque no lo sepa a ciencia cierta, porque como decía antes, no soy adivino, sí que confío plenamente en que el teatro va a salir fuerte y necesario para todos nosotros. ¿Estaba trabajando en algún proyecto antes de la pandemia? Sí, estaba trabajando, por suerte, como siempre, en muchos proyectos.
Exactamente, estaba a punto de estrenar el día 13 de marzo. Estrenábamos Desmontando a Séneca, que es un espectáculo que habíamos hecho mezclando de la brevedad de la vida de Séneca, este libro maravilloso que nuestro filósofo cordobés escribió hace 20 siglos, en el que nos habla de que lo importante es el tiempo. Estaba trabajando en eso, en ese material que había mezclado con la vida de Jorge Javier Vázquez, con quien he colaborado en varias ocasiones, y todo un equipo maravilloso de profesionales. Y estábamos a punto de estrenar en Córdoba el día 13 de marzo cuando se paró, y ahí lo hemos dejado. Volveremos lo antes posible y sí que creo que el estar trabajando en esa obra, en la que realmente Séneca nos da unos consejos tan importantes sobre cuál es el sentido de la vida, ¿no? O cuáles son las cosas importantes de la vida, desde luego me ha ayudado a arrancar toda esta situación y a vivirla de una manera, no sé si más optimista, pero desde luego no negativa. Le debo dar las gracias a Séneca y a mi profesión por esa preparación que me dio extra para este COVID y esta pandemia que hemos tenido. Bueno, ya lo he dicho, el que fue cancelado y sí, va a seguir adelante. Esperamos que siga adelante y tenemos toda una gira para recorrer toda España y quién sabe si ir incluso a Festelón, a Londres, cosa que me encantaría. ¿Cuándo te empezó a llamar la atención el teatro? La verdad es que el teatro me llamó la atención desde que era muy pequeño, aunque yo no lo supiera. Yo empecé a hacer teatro de una manera innata cuando tenía 3 o 4 años, porque siempre me encantó contar historias, inventarme situaciones delante de mi familia, y eso ya estaba ahí, eso ya es teatro, ¿no? El recrear algo que ha sucedido y transmitirlo a los demás de una manera o dramática o cómica, eso es el teatro. Así que yo era teatrero, teatral, desde pequeño. De una manera más seria me empezó a interesar ya con 12, 13 años, cuando ya decidí que me quería dedicar a esto. Ingresé en la Escuela de Arte Dramático después y bueno, ya todo lo que ha venido, ¿no? Mi carrera de actor y mi carrera de guionista y dramaturgo y director, pero me empezó a llamar la atención desde muy pequeño y no tuve muchas ocasiones de ver teatro cuando era pequeño, pero ya a partir de los 12, 13 años sí empecé a ser aficionado e ir a ver representaciones y también el cine. Lógicamente mis orígenes también son audiovisuales. Yo creo que en esos primeros tiempos la televisión y el cine estaban más presentes en mí que el teatro. El teatro llegó un poquito después, eso sí, ya se quedó y se instaló en mi vida para siempre. ¿De dónde surge la creatividad a la hora de escribir tus obras? Pues surge de todos lados y de esa mezcla de lo que tú has vivido con lo que te han contado otros y con lo que puedes imaginar. Ahí los autores tenemos esos cajones donde vamos guardando experiencias, aunque algunas no seamos conscientes realmente de que la hemos guardado, pero está ahí, depositada en algún lugar de nuestra cabeza, de esas experiencias vividas, de esas experiencias oídas, como decía, y de ese punto en el que podemos imaginar, ¿no? Surgen las ideas. La verdad es que también es cierto que antes nombraba, ¿no? Arizona, esta obra que maravillosamente dirigió Ignacio García y que estuvimos en Festelón. Ahí, por ejemplo, la fuente de inspiración fue una noticia que leí en un periódico. En Las heridas del viento, otra obra que estuvo en Festelón, como he comentado antes, la inspiración fue la relación con mi padre, fue parte de mi propio patrimonio sentimental el que me llevó a escribir esa obra. O sea que los autores tenemos muy diversas maneras de llegar a ese tema, ¿no? A ese tema que luego contaremos a través de una trama o de un argumento. Pero básicamente primero te taladra o te emociona o te interesa un tema determinado. La ambición. Por eso preparé esa versión del Príncipe de Maquiavelo hace unos años sobre el príncipe y otra correspondencia de Maquiavelo. O en el caso de Lorca, la correspondencia de Lorca, me sentía con unas ganas tremendas de entrar en la poética
tan inalcanzable de un artista como Federico García Lorca, y también hablar de su terrible final, pero de su vida, de que muchas veces pensamos en Lorca y su final ha eclipsado toda una vida llena de muchísimas otras cosas interesantísimas. Bueno, como veis, cada una de las obras que puedo escribir o dirigir parten de lugares distintos, pero siempre, desde luego, porque han tocado en algún lugar que yo tengo en ese momento especialmente sensible para conectar con ese espectáculo. O también puede pasar que una obra sea un encargo, me la encargan y, bueno, hago el ejercicio de enamorarme, y la verdad que también es muy bonito bailar con un compañero de baile que te están dando y que encima generalmente es un estupendo bailarín. ¿Te gusta más dirigir tus propios textos? Mira, esto está un poco en relación con lo que acabo de decir de los encargos. ¿Te gusta más dirigir tus propios textos o los de otros autores? Me encanta tu trabajo. Dice, bueno, esto no es una pregunta, esto es una opinión que me da alguien, y le agradezco profundamente que me diga que le encanta mi trabajo, porque es todo un honor. Me gusta mucho dirigir textos ajenos. Empezaré por esa parte. Me gusta mucho porque me da cierta tranquilidad. Cuando estoy dirigiendo mis textos hay algunos momentos de crisis en los que sientes que, Dios mío, me he equivocado en todo. O sea, no sé por qué he escrito esta obra, no sé por qué la estoy dirigiendo. Hay una gran crisis total, al menos en mi caso, que en cambio no tiene lugar cuando el texto es de otra persona. Porque ese texto de otra persona, yo ya parto de que alguien ha tenido un motor y un talento para escribirlo. Muchas veces me lo han ofrecido dirigir. Hay como un trabajo previo para que ese texto llegue a mí que me da garantías, y que además es verdad que he tenido suerte de dirigir textos que son estupendos. Y desde ahí hay una cierta relajación hacia la parte escrita, con lo cual mi trabajo como director es levantar ese texto, ¿no? Y tengo menos dudas que cuando el texto es propio. Por otro lado, la parte buena de dirigir mis textos es que, como comentaba también antes, me da la oportunidad de una reescritura mucho más profunda, de poner en tela de juicio todo lo que he hecho anteriormente como autor, cambiar, modificar muchas más cosas con un texto que no es mío. Siempre hay un límite que, bueno, si el autor está muerto, me refiero, cuando he trabajado con textos de Oscar Wilde, como El abanico de Lady Windermere, o de Séneca, en este caso Desmontando a Séneca, o Sensible, que estaba basado en 24 horas en la vida de una mujer sensible. Cuando el autor no está con nosotros, sí que tengo una libertad, o me siento con el derecho a tomarme unas libertades muy grandes y reescribir y hacer unas versiones quizá más profundas. Cuando el autor está vivo, como es el caso de David Mamet o de Domingo Miras o de otros profesionales que he tenido la suerte de dirigir y conocer, sí que hay unas barreras que intento no traspasar y desde luego pactar con el autor, porque es su obra. El autor es el padre de la criatura, y luego yo como director le voy a peinar y le voy a sacar a pasear y le voy a vestir junto con todo el resto del equipo, pero sí que tengo ahí un límite que procuro no traspasar. A la pregunta de si me gusta dirigir más mis textos o los ajenos, es que me divierte mucho todo. La verdad es que soy muy disfrutón y lo paso muy bien, tanto si el texto es mío como si el texto no es mío. ¿Qué personaje que no hayas creado te ha fascinado más en teatro, cine o televisión? Madre mía, es que yo creo que tenemos tantísimos personajes maravillosos. Si algo tiene y de sobra el ser humano, es imaginación, y ha habido autores y autoras con talento descomunal. Me fascinan tantísimos personajes de la historia del teatro. Por no decir uno, diría esos personajes creados por Lorca, por Chekhov, por Tennessee Williams, Edward Albee, por Darío Fo, por Lope de Vega, por Calderón. Si es que no me puedo quedar con un solo personaje. Me da mucha envidia, me da mucha envidia. No sé si de la buena o de la mala, no sé si la envidia puede ser buena, en resumidas cuentas, pero sí me da mucha envidia a la gente con ese talento tan descomunal que han creado todos esos personajes inolvidables y llenos de matices de los que hemos podido disfrutar en toda la historia del teatro.
¿Qué métodos usas para escribir? Más que método, yo intento siempre poder contar la historia antes de escribirla. Es bastante frustrante el momento en que te sientas delante del ordenador, al menos para mí, y no sé lo que voy a escribir, porque eso me hace entrar en un rulo de angustia y de depresión muchas veces que no me gusta. Yo prefiero sentarme a escribir cuando ya tengo un poco armada la historia, cuando ya sé, por supuesto, el tema, como decía antes, pero incluso el argumento. Yo necesito contarle a mis amigos, a mi pareja, a mis familiares, les cuento un poco la historia para ver si realmente ahí hay una historia con un cierto interés y un cierto gancho para contarla, y sobre todo para mí es fundamental tener un final. Creo que hay muchas historias que hay muchos principios, pero finales importantes, contundentes, no hay tantos. Por eso lo trabajo mucho antes de escribir. Así que si pudiera hablar de un método o de un truco o de una manera de enfocar el trabajo, sería eso. Organizarlo mentalmente, organizarlo oralmente y después ya poder pasar a escribir. ¿Qué acogida ha tenido la emisión de Páncreas, la obra de Pacho Tellería, en televisión española? La obra se emitió hace unos días y la verdad es que he recibido muchos mensajes muy cariñosos, tanto de amigos como de gente que no me conoce, felicitándonos por el trabajo de Páncreas. La verdad es que estoy muy orgulloso de esa producción. Creo que Concha Busto y el Centro Dramático Nacional se juntaron y pusieron todos los elementos y todas las facilidades para que todo el equipo artístico y creativo de la obra y técnico pudiésemos construir ese universo tan particular, ¿no? De esos tres amigos hablando en verso y contándonos su vida y sus miserias y sus sueños y sus mentiras, ¿no? Esos tres actores maravillosos, Fernando Cayo, José Pedro Carrión y Alfonso Lara, y con esa estética increíble que creó José Luis Raimond y ese vestuario de María Luisa Engel, esa iluminación de José Manuel Guerra, esa música de Miguel Linares y el resto de los compañeros que ahora no estoy nombrando, pero que estaban ahí, los técnicos, bueno, por supuesto el autor Pacho Tellería que escribió esta pieza de relojería tan precisa. Así que la acogida ha sido francamente positiva y aunque sí que opino que el teatro es un medio que debemos ver en vivo y que realmente hay algo mágico en las representaciones teatrales, sí que en estos momentos que estamos viviendo de pandemia y de aislamiento, estas obras que están grabadas y que el Centro de Documentación Teatral, por ejemplo, hace esa labor increíble de recoger todos los espectáculos que cada año se estrenan en España, almacenarlos y ponerlos a disposición, ha sido una fuente maravillosa de programación para las televisiones y también todas las productoras que han grabado sus espectáculos de manera independiente y las han ofrecido, me parece que han sido un alimento fundamental para nuestras delicadas almas en estos momentos y ha habido muchos comentarios positivos, no solamente de mi obra, sino de toda esa programación que ha habido en las redes teatral en estos momentos que hemos vivido. ¿Qué opinión me merece la retransmisión de teatro? Pues os lo acabo de decir, me parece una iniciativa fabulosa, aunque creo que no puede suplir de ninguna manera la magia del espectáculo en vivo. A eso tenemos que volver lo antes posible y yo estoy convencido además de que el público está deseando volver a ocupar una butaca de un teatro, estar cerca lo más posible de otro ser humano y con ellos reír, llorar, escuchar, aprender y en la puerta debatir. O sea que esa vuelta es imprescindible. Las plataformas digitales que emiten teatro las veo bien. Yo creo que cualquier ventana en la que el teatro se pueda asomar y además esas grabaciones tengan una calidad. Porque sí que es verdad que una mala grabación de teatro, un mal material emitido en televisión puede dañar mucho una imagen si no se escucha bien, si no tiene buena calidad la imagen, si no está bien realizado. Todo eso conlleva un riesgo para el espectador, que está acostumbrado a un nivel en el audiovisual muy alto. Hoy en día todas las plataformas ofrecen material que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero técnicamente está muy cuidado. Por lo tanto, si las plataformas digitales que emiten teatro tienen un material adecuado, como es verdad que lo tienen, a mí me parece fantástico que también exista.
¿Qué carta de Federico García Lorca releerías una y otra vez o cuál te dejó una mayor impronta? Las leería y las releo una y otra vez porque es un material humano y artístico increíble. Me impactaron mucho. Cuando Histrión Teatro habló conmigo para que hiciésemos una obra de Lorca, ellas me propusieron un texto determinado de Federico García Lorca, un texto teatral, Yerma, que es maravilloso, pero yo les propuse investigar un poco más y leer un poco, volver a leer toda la obra de Lorca, y ahí encontré las cartas. Es un material fascinante. No me quedaría con ninguna. Creo que Lorca es un ser extraordinariamente complejo y cada una de sus cartas nos habla de una faceta distinta. Por eso hicimos el espectáculo de la correspondencia personal de Federico García Lorca con Histrión Teatro, que es otra de las piezas fundamentales en mi vida teatral, y creo que todas ellas merecen ser leídas o releídas muchísimas veces. Sí me impactó un comentario que Federico hace en una de las cartas, y es que comenta a su amigo, a quien le escribe esa carta, le dice: no leas a nadie esta carta, porque carta que se lee, intimidad que se pierde. Y eso me hizo estar en un lugar delicado, ¿no? Como director, como autor, pensar, bueno, Federico, a quien estamos rindiendo este gran homenaje, no quería que sus cartas fueran leídas en público, y aquí lo estamos haciendo. Pero también me planteé, Federico no quería que la asesinasen, no quería que le tiraran a una cuneta. Federico no quería tampoco nada de esto. Creo que sus cartas es una manera de devolverle la dignidad a un ser humano que aún está tirado, como otros muchísimos hombres y mujeres que han muerto, que han sido asesinados, no han muerto, han sido asesinados en tantos conflictos, en tantas guerras, con tanto dolor, y cuyas familias aún no tienen un lugar al que ir a rezar o a poner unas flores, o aunque las familias no quieran ir, ellos merecen un lugar en el que descansar y al menos ponga su nombre. Entonces ahí tuve ese debate moral con esa carta y con esas palabras de Federico, pero consideré que aunque él no quería que las cartas fueran leídas, merecían ser leídas y merecían ser transformadas en un espectáculo como un gran homenaje a este genio que tenemos en España, que tiene el mundo, que es Federico García Lorca. ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración para crear la dramaturgia del espectáculo de Juana con Aitana Sánchez Gijón y Txevi Muraday? La verdad es que no lo he creado yo. Este espectáculo yo lo que he hecho es colaborar con ese torrente de imaginación, de creatividad, de talento que es Txevi Muraday. Habíamos coincidido en Sensible con nuestra queridísima Kitty Mamber, aquí también está. Habíamos coincidido en este espectáculo en el cual quisimos mezclar teatro, música. Julia Watt, otro genio, se encargó de componerla. Danza. En Sensible mezclamos todas esas disciplinas y sobre todo inicié una relación con Txevi Muraday que espero que nunca se... Txevi, no me dejes, porque eres ya parte fundamental de mi trabajo y de mi vida. Él me propuso colaborar en Juana y para mí fue un regalo, porque lo que Juana propone es un viaje salvaje animal por las entrañas del ser humano, no solamente de la mujer, del ser humano. Y Txevi tenía muy claro que había unos textos de Clarice Lispector, que es una novelista maravillosa, muy críptica, pero repleta de imágenes fastuosas, y con esa novela de Clarice Lispector, Agua Viva, y con otras muchas referencias que Txevi había tomado de personajes históricos de Juana. Es que hay muchas Juanas. Juana es un nombre, curiosamente, que engloba a mujeres increíbles en la historia. Txevi había buceado por muchísimas de estas mujeres, hubo que hacer una selección y ahí fue donde yo pude ayudar un poco a Txevi, dándole algunas ideas, sobre todo intentando ordenar todo ese torrente que él tenía, por supuesto con la colaboración de Aitana Sánchez Gijón y del resto del elenco y el resto de los profesionales increíbles que han participado en Juana. Así que yo no soy el encargado de la dramaturgia, yo soy el encargado de apoyar a Txevi y darle un poco de hilo a ese material que él ya tenía muy claro cómo coser. La verdad es que estamos deseando que se pueda retomar la gira de Juana y pueda seguir recorriendo España, porque es un espectáculo
maravilloso y que estaba conectando con el público de esa manera tan visceral, tan única que tiene el teatro en vivo. ¿Vas a poder retomar la gira de este espectáculo? Pues sí, vamos a retomarla, vamos a disfrutarla y espero que los espectadores nos sigan acompañando como antes de este parón con el coronavirus. A la hora de escribir un texto que vas a dirigir, ¿te afecta de algún modo la consiguiente escenificación? ¿O te dejas llevar solo por la creación literaria? Es que yo no soy novelista, yo no soy poeta, yo no soy escritor, en el sentido de que yo soy alguien que escribe teatro para ser representado. Yo tengo una vocación absoluta de escenario. Mis textos, cuando están siendo escritos, yo ya los estoy viendo. Por eso es tan importante para mí dirigir muchas veces mis obras, ¿no? Aunque hay otros directores que las han dirigido maravillosamente. Sí que pienso en la escenificación, claro, es que no escribo solo palabras, intento escribir emociones, intento escribir silencios. En una obra como Arizona, que estuvo en Festelón, el silencio era una de las piezas fundamentales en toda la obra. Y escribir silencios muchas veces es labor del director. Así que yo estoy pensando en la dirección. Puede suceder que luego el texto lo dirija otra persona, con lo cual lo que yo he escrito puede ser puesto en pie de una manera diferente, pero no pasa nada, y para eso están los puntos de vista, para eso están los distintos montajes que un texto puede tener a lo largo de su vida. A mí no me molesta en absoluto que un director traiga otro punto de vista al montaje, al contrario, me parece gratificante y enriquecedor, pero sí que cuando escribo estoy pensando en una dirección y en una perspectiva que darle al texto. ¿Cómo ves el futuro del teatro tras el confinamiento? Pues lo veo maravilloso, la verdad. No creo que de ninguna manera este virus vaya a poder con el teatro. Llevamos 25 siglos de teatro y el teatro va a seguir ahí. Así que le veo un futuro maravilloso. Ahora es un momento muy difícil. Ahora el teatro necesita mucho apoyo de todas las instituciones, de los gobiernos. Necesita también por parte de la profesión empezar a caminar de una manera distinta, cosa que es difícil porque ya de por sí somos un sector débil, económicamente débil, de infraestructuras sencillas pero muy susceptibles de problemas porque no tenemos el presupuesto generalmente que tienen otras industrias, es todo mucho más artesanal y sentimos muchísimo cualquier pérdida que haya en cualquiera de las cadenas de la creación. Son terribles, los teatros cerrados, los edificios cerrados en este momento. Es un agujero económico terrible para los empresarios, como las compañías paradas, como los proyectos en que ha habido una inversión y no se están recuperando. Las soluciones que a día de hoy, porque esto va cambiando, se tienen de un tercio del aforo son inviables, no se pueden abrir las salas. Si muchas veces ni con un aforo del 80 al 90% se recupera la inversión, ¿cómo vamos a conseguirlo con esas butacas ocupadas, una butaca cada 10 metros, o cada 2 metros, o cada 4 metros? Es inviable, pero yo estoy convencido de que se encontrarán las fórmulas y que seguiremos adelante como el teatro. Como dramaturgo y guionista, ya quedan menos preguntas, ¿eh? Voy a intentar ser un poco más breve. Como dramaturgo y guionista, ¿por qué hay tan poca representación de personajes femeninos de entre 45 y 65 años? Tanto en teatro como en cine y televisión. No se escriben o se escriben, pero a la industria no le interesa. Yo es que no estoy de acuerdo, en mi carrera para nada en esto, porque yo me he tirado toda la vida escribiendo, bueno, aquí tenemos mi comedia 3, de 3 mujeres de 50 años que tienen una crisis, aquí tenemos la protagonista de Humo, otra mujer de 50 y tantos también, 100 metros cuadrados, son 2 mujeres las protagonistas, en La Isla, mi último texto, son 2 mujeres las protagonistas, ya de cierta edad. En mi caso, no, es así. En mi caso me interesa, pero no por una decisión, no por una obligación, no por una decisión de, bueno, voy a hacer una cuota de personajes femeninos, no, es que me interesa muchísimo, es que
Mi educación, evidentemente mi padre ha sido una pieza fundamental, pero mi abuela y mi madre han marcado mi vida de una manera mucho más profunda. Y para mí las mujeres, los personajes femeninos y de esa edad son increíblemente ricos de matices, de experiencia, de dudas, de contradicciones. Entonces yo no me siento integrado en esta pregunta, pero sé que es una realidad terrible en la industria, que hay una edad a la que quizá hasta ahora la mujer se aparta, ¿no? para ocupar unos personajes que quizá no son lo suficientemente importantes o protagónicos o tengan la bastante entidad. Yo sí que es verdad que veo series y veo películas y veo teatro donde la mujer sí que tiene un... Yo elijo ver esas obras. Que hay más de hombres que de mujeres, seguramente, ¿no? No lo dudo. Pero es que no me siento identificado con esta pregunta porque no es parte de mi realidad. Entonces no la puedo contestar ni saber si hay muchas obras que se escriben y no se estrenan con mujeres. Es que a mí lo de las cuotas me parece tan increíble que haya que tenerlas porque me parece tan ridículo que alguien pueda valorar más a un ser humano por ser hombre o mujer. Es que yo no lo he vivido, es que no lo he vivido nunca, ni en mi casa, ni en mi trabajo, ni en mi realidad como director o como guionista, pero existe. Y desde luego animo a la gente a que escriba más personajes, en cualquier caso sobre mujeres entre 45 y 150 años, no pongamos un límite, porque la madurez y sobre todo en la mujer es un terreno absolutamente maravilloso, creativo y hermoso. Así que adelante. Me gustaría saber si trabajas la parte física corporal y de movimiento de tus personajes y cómo lo haces. Por supuesto, el movimiento es algo fundamental en cualquier creación. La palabra es una vía directa y clara de comunicación, puede ser más o menos poética, pero el movimiento te permite explorar de una manera más certera todo el subtexto, por ejemplo, que estás intentando colocar en una dirección. El movimiento es parte fundamental y me gusta mucho además cuando puedo contar para ese movimiento con creadores increíbles como Chedi Muraday, en el caso de Sensible, o Juana, en este caso él contó conmigo, pero colaborar con creadores del movimiento tan potentes, y ahora en el nuevo espectáculo que estamos trabajando Chevy y yo también, o con otros coreógrafos como Federico Barrios. El movimiento es parte fundamental de las obras que dirijo y creo que es una de nuestras vías de expresión humanas evidentemente más importantes, no solamente a través del baile, sino de cualquier actitud corporal que tenemos en la vida. En especial, ¿qué es lo que hizo sentirte más orgulloso en tu tan reconocida adaptación, bueno, muchas gracias, de nuestro fantástico Lorca? ¿Qué es lo que te hizo sentirte más orgulloso en tu tan reconocida, repito esto porque es un halago, muchas gracias, adaptación de nuestro fantástico Lorca? Me sentí muy orgulloso de todo el trabajo que hizo todo el equipo. Me sentí muy orgulloso de cómo nos podemos juntar, de cómo es verdad que podemos conciliarnos los seres humanos, de cómo es verdad que podemos conectar, ser empáticos y todos juntos caminar hacia ese gran homenaje que fue el espectáculo de la correspondencia de Lorca. Me sentí muy orgulloso de Histrión Teatro, me sentí muy orgulloso de los actores Alejandro Vera y Gemma Matarranz, me siento muy orgulloso de la música que compuso Miguel Linares, de la escenografía que hizo Kurt Allen, muy orgulloso de la iluminación de Tomatierra, del sonido que hizo Ángel, de la asistencia y dirección de Luis Miguel Serrano, espero no dejarme a nadie en el camino, y me sentí muy orgulloso de que existiese alguien como Federico García Lorca y muy orgulloso de que el público tiene, porque la obra sigue en cartel, muy orgulloso de que el público pudiese emocionarse tanto con la vida y con la obra de un genio tan monumental como Federico García Lorca. Me sentí muy orgulloso de participar en ese proyecto, la verdad, en general. ¿Qué o quién te inspiró a escribir Las heridas del viento? Pues fue mi padre, las deudas pendientes con mi padre, no la historia real de mi padre, porque con mi padre nunca hubo una caja en la que yo encontré unas cartas de amor de otro hombre. Me hubiese encantado algo así tan novelesco, ¿no? No ocurrió, pero sí que había una serie de cuestiones que nunca habíamos resuelto mi padre y yo, preguntas que nunca se hicieron, y me gustó
escribirlo en vida de mi padre, me gustó ofrecérselo para leer el texto y me gustó que viniese a ver la obra, perdón, porque mi padre siguió sin contestar algunas preguntas, pero yo se las hice y yo me quedé ya en paz conmigo mismo y al final lo importante es la paz que uno consigue instalar en tu corazón, ¿no? No culpar al otro de las cuestiones que te suceden, sino intentar avanzar en el camino de la vida sin tantísimas deudas pendientes. Y a mí las heridas del viento me ayudó mucho. A ver, que ya voy acabando, que menudo tostón os estoy dando. Imagino que no habéis llegado hasta aquí, pero bueno, voy a contestar a todas las preguntas, que quedan muy poquitas ya. El guión de la película Bon Appetit fue escrito por ti y otros compañeros como David Pinillos y Paco Cabezas. Maravillosos los dos. ¿No resultó complicado ponerse de acuerdo? Para nada. ¿Cómo os organizasteis? Esta película que dirigió David Pinillos, la arrancamos, el guión lo arrancamos David y yo, luego se incorporó Paco Cabezas, que es un director y guionista maravilloso. Y fue fácil porque colaborar con gente con talento es muy fácil. A mí me supuso un lujo participar en una película tan sensible, también contada por David como director, que tuvimos la suerte además de que el público le gustó mucho y se llevó un montón de premios. Estar ahí fue un lujo y no fue para nada difícil. Colaborar con gente que tiene talento, aunque a veces nuestros egos nos puedan llevar a algún lugar un poco más complicado, en el fondo el talento es deslumbrante y a mí me motiva, me hace crecer estar rodeado de gente que realmente lo tiene. Y desde luego David Pinillos y Paco Cabezas lo tienen, así que fue muy fácil esta colaboración. Bueno, esto me da un poco de pudor, pero bueno, lo voy a decir porque es una pregunta. Enhorabuena por haber sido galardonado con tantos premios en tus guiones. Pues muchísimas gracias a toda la gente que ha considerado que un trabajo mío era digno de un premio. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que te ayudó a desarrollar esa habilidad magistral para crear un relato? Bueno, pues muchas gracias también. No lo sé, yo no me considero ni magistral. Habilidoso, imagino que si tengo alguna habilidad se debe a que he tenido muchas oportunidades de poder escribir, tanto en televisión como en cine o en teatro, y es verdad que la gente que no puede desarrollar su carrera no puede desarrollar sus habilidades. Es una lástima, cuantísima gente con talento no tiene las ocasiones que yo he tenido, por suerte, por trabajo quizá, por buscar el momento adecuado, pero sí que es una lástima que haya tanta gente magistral, tanta gente con talento que no puede desarrollarse. Las habilidades se desarrollan caminando, escribiendo, dirigiendo, conociendo a otros compañeros, con el contacto con el público. Y he trabajado muchísimo. Esa es para mí la clave de quizá haber alcanzado cierta habilidad a la hora de trabajar. ¿Por qué tiendes a decantarte quizá más por temas de humor? Es que no creo que me decante más por temas de humor. Creo que siempre intento que haya algo de humor en mis obras, pero tengo más dramas de los que parece. Tengo una fuente dramática aquí dentro importante. Sí que me gusta mezclar. Y tengo comedias como 3, en Humo. Sí que, por ejemplo, las señalo porque están aquí a mi espalda. También tenía humor, pero tenía drama. Desde luego en La Isla es una terrible tragedia, o La correspondencia de Lorca, o Sensible, o El príncipe de Maquiavelo. No tengo tantas comedias, pero sí que el humor es algo importante para mí. Por supuesto en la vida y por supuesto en las obras, que no sean absolutamente de un género, sino creo que en esas mezclas se encuentran muchos momentos y situaciones muy interesantes. ¿Crees que durante la pandemia el teatro ha perdido comba de alguna manera y podrá sobreponerse? Ya lo he contestado antes. No hemos perdido comba. Hemos perdido puestos de trabajo, hemos perdido infraestructura, hemos perdido capacidad de aguante, pero para mí, si se refiere a eso la comba, sí. Si se refiere al motor, las ganas de volver, el talento, la creatividad, lo necesario que es el teatro, lo imprescindible que es el teatro, como reflejo, como el mejor reflejo que puede tener una sociedad, no. Hemos crecido, nos hemos fortalecido, tenemos más ganas que nunca de regresar a los escenarios. Estoy convencido que el público tiene más ganas que nunca de volver a ocupar los teatros
y que esta pandemia nos sirva, como decía al principio, también para recapacitar sobre lo importante que hay en la vida y lo que no es importante en la vida. Y el teatro yo creo que es una de las grandes cosas. Los médicos, la gente que nos ha cuidado, que ha estado en las tiendas, transportistas, policía, son imprescindibles para nuestra vida. Pero el alma también hay que alimentarla, porque si no seríamos sencillamente animales. Y la gran diferencia con el ser humano es que tenemos un alma que es capaz de emocionarse, que es capaz de dibujar, de emocionarse con la música, con las canciones, con un paisaje. Esa capacidad de la emoción es lo que para mí es la cultura. Y creo que el teatro dentro de la cultura ocupa un lugar fundamental. Así que lo que hemos cogido es más carrerilla para caminar más rápido y volver con más fuerza, dentro de muy poco. Para terminar voy a presentar a Nora López Holden, que es una actriz y activista española inglesa que estudió en la RADA y que va a estar con todos vosotros como próxima invitada de Festelón. Así que Nora, te mando desde aquí un beso enorme y mucho ánimo con este lujo de poder contestar a tantísimas preguntas. Os agradezco mucho las preguntas, sé que me he extendido un montón, pero bueno, me preguntáis si yo quiero contestar a todos. Gracias Festelón por estar ahí, gracias Festelón y Mariví por apostar por el teatro en español en Londres y nos vemos muy prontito en España, en Londres o donde sea. Os mando un saludo enorme a todos. Hasta muy pronto.